Nuevamente estamos en el programa de Solidaria Televisión Compromiso TV. Es un programa que nos habla de aquello que compromete cuando uno quiere verdaderamente involucrarse socialmente en tantas cosas que nos ofrece la sociedad. A veces es también por falta de información que uno con muy buenas aptitudes, con muchos talentos, con vocación de ayudar al prójimo no sabe a quién dirigirse. Por eso su programa Compromiso TV trae ONGs, asociaciones, fundaciones y hoy vamos a traer una federación, la FEREDE. Muchos ya conocen lo que es este nombre y a lo largo del programa, y también ayudado con unas imágenes, vamos a intentar conocer un poco más lo que es la FEREDE. Y para eso hemos traído al responsable de comunicación y de prensa, que es ya un amigo entrañable. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, el nombre completo es Jorge Fernández Basso, con 2 S, y ahí aparece no solamente el cargo que estás ocupando, sino también un teléfono de contacto y una página web, porque a lo largo del programa yo creo que vamos a incentivar a aquellos que no lo conocían para que se involucren y los que lo conocen para sentirse mucho más agradecidos de la labor que está haciendo esta Federación de Entidades Religiosas Evangélicas en España. ¿Cuándo surge esta federación? ¿Qué año? Bueno, la Federación FEREDE, como la llamamos por sus siglas, surge concretamente como institución, nace en 1986, pero es la heredera natural de otra institución anterior, que ya existía en el periodo anterior al establecimiento de la democracia, que era la Comisión de Defensa Evangélica, que se había constituido en 1956, después de la posguerra, para defender los derechos de las iglesias evangélicas en España y de las confesiones religiosas en general, las minorías religiosas, que en aquel contexto histórico, en época del franquismo, pues se encontraban en una situación de absoluta indefensión. Entonces, estos valientes hombres y mujeres que pelearon por los derechos en plena dictadura, pues se constituyeron esa Comisión de Defensa Evangélica, que ya en periodo democrático pues se reformuló, se reconvirtió en lo que es hoy la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Entre otras cosas, porque como el mismo gobierno en su momento, el gobierno democrático de turno, sugirió, pues ya no había necesidad en España de defenderse del Estado, ¿no? Claro, por eso cuando se nos habla de paraguas es como una especie de cobertura especial que tenemos, que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Son héroes de la fe aquellos que luchaban cuando no había libertad religiosa, pero tú has dicho un tema importante que conviene resaltar: no es defender al mundo evangélico, es todo lo que sea una libertad religiosa, también de los islámicos, también de los judíos. En este aspecto se sigue luchando para que todas ellas también tengan su voz y voto. Exactamente. La FEREDE y la Comisión de Defensa Evangélica, que existía anteriormente, siempre ha defendido la justicia, los derechos humanos, los derechos civiles y el valor fundamental de la libertad religiosa para todos los españoles y los extranjeros que viven aquí. Y eso ha sido desde sus orígenes y hasta hoy. De hecho, los protestantes en Europa, y sobre todo en la Europa digamos, que no estaba, de los países que no quedaron bajo la influencia de la Reforma protestante del siglo XVI, es decir, los países latinos y en general, como era el caso de España, pues en estos países los protestantes siempre han estado perseguidos desde el siglo XVI. Hemos celebrado 450 años de los autos de fe que Felipe II dirigió en Valladolid contra decenas de protestantes que terminaron en la hoguera, ¿no? Se ha celebrado este año. Entonces, ese ha sido el sino de los protestantes durante toda su historia, y en particular en los 40 años de la dictadura franquista, por lo menos en su primera parte. Luego ya, por esa defensa que contó con ayuda internacional también, hay que decirlo, los protestantes españoles invocaron la ayuda y denunciaron ante los foros internacionales lo que estaba pasando en España, y a riesgo de sus vidas, a riesgo de su seguridad personal, y sin embargo consiguieron que de alguna manera, incluso sobre los últimos años del franquismo, hubiera cierta flexibilidad. A partir del año 67, por ejemplo, ya hubo una ley de tolerancia religiosa durante la misma dictadura,
pero que no tenía nada que ver con lo que fue después, en 1980, ya restablecida o establecida la democracia en España, cuando tenemos una verdadera primera ley de libertad religiosa, donde en esa ley se reconoce el derecho a la libertad de cultos, todos los derechos para que los españoles y extranjeros que viven en España puedan vivir su fe religiosa de acuerdo a su conciencia y a su fe y vocación, con toda libertad. Eso está en la Constitución, que es el principal documento que garantiza la libertad religiosa, pero también la libertad religiosa, la ley, perdón, de libertad religiosa, basada en la Constitución, en la Carta Constitucional, amplía o concreta qué son esos derechos, ¿no? Y además se establece a partir de allí una distinción, un reconocimiento a algunas confesiones religiosas que habían sido especialmente discriminadas durante la historia y que se les reconoció un notorio arraigo en España, tal como son hasta hoy. Tiene ese estatuto de notorio arraigo las confesiones musulmana, judía y protestante, que habían sufrido directamente las consecuencias de la represión religiosa, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de FEREDE como confesiones evangélicas, parece que queda al margen otras confesiones. Sin embargo, está bien recalcarlo, que incluso en el año 80 ya las cosas cambian mucho durante la dictadura, que muere con el dictador, en este caso Franco, el 20 de noviembre de 1975. Se ha avanzado mucho y hacía falta que se avanzara en este sentido. Pero para que podamos también dar a conocer muchos de los eventos en donde FEREDE está involucrada y de lo que se ha conseguido a través de esa libertad religiosa, me gustaría que nos comentaras un poco los fines que tiene y también en dónde está involucrada, aunque en las imágenes también nos va a ayudar un poco para ir pues pinzando de un sitio y de otro. Exactamente. ¿No? Muy bien, FEREDE, me gustaría empezar diciendo que es una federación absolutamente democrática, integrada por la mayoría de las iglesias evangélicas, que a través de la FEREDE, que es el único interlocutor reconocido por el Estado de la confesión protestante, se relaciona con el Estado y también se hace, digamos, beneficiario de una serie de derechos, como por ejemplo el reconocimiento de los ministros de culto, los pastores evangélicos, que tienen un reconocimiento estatal, legal, jurídico, que les permite, por ejemplo, entre otras cosas, algo tan sencillo y tan justo como el poder prestar asistencia religiosa en los hospitales, establecimientos públicos, las prisiones, centros penitenciarios. Todo eso no se podía hacer antes. Entonces, eso es uno de los derechos importantes que tienen las iglesias, que están reconocidas, o sea, que son miembros de FEREDE. Pues decir esto porque FEREDE en realidad son las iglesias que la componen. No es simplemente una estructura aislada de las iglesias, sino que FEREDE son las iglesias, ¿no? Entonces, las conquistas de FEREDE, por así decirlo, en esa defensa de los derechos y la consecución de que se plasmen esos derechos en la realidad, en el día a día, son las conquistas de las iglesias evangélicas, que han luchado y luchan día a día, haciendo actividades, eventos, ejerciendo la libertad, ejerciendo los derechos, porque los derechos que están en el papel, si no se ejercen, y ya sabemos por la experiencia que hay una distancia entre lo que está reconocido en el papel de lo que realmente pasa cuando queremos ejercer esos derechos. De hecho, llevamos 30 años ya y muchos de esos derechos que están reconocidos jurídicamente todavía cuesta implementarlos en todas las esferas de la sociedad. Y en eso está trabajando FEREDE ahora, pero las iglesias fundamentalmente son las que al ejercer sus derechos se encuentran con problemas y acuden a FEREDE y defienden todas las instancias municipales, penitenciarias, establecimientos militares, en aeropuertos para ejercer, por ejemplo, servicios de capellanía, etcétera, etcétera. Pues muy bien, porque todo eso lo hemos visto, cómo ha ido creciendo. Como tú decías, en el acervo popular dicen que del dicho al hecho hay mucho o gran trecho. Entonces se van acortando por todo lo que está ahora creciendo, gracias a Dios, ¿no? Todas estas iglesias. A veces viene gente de Latinoamérica y viene para ayudar. El mismo Luis Palau, cuando se hizo ese concierto de buenas noticias y buena música en la Plaza de Toros del Espíritu Santo, así se llama, del año 1929, cuando se construyó, pues él venía de Argentina, de allí llegaste tú también. En este caso no era ministro de culto, capellán evangélico, viniste como pastor y ahora estás involucrado en lo que es los medios de comunicación y la prensa. El trabajo me figuro que será a diario, tenéis que daros a conocer y mucha gente también os llama o si no, pues usa la página web, por eso hemos hecho esta referencia, ¿no?
Yo quisiera también que tú fueras explicando un poquito, porque el tiempo pasa rápido, ya estamos en el primer tercio, estas imágenes que nos han cedido para que veamos cómo ha estado involucrado en la vida social española y en la vida religiosa, en el buen sentido de la palabra, y que todos los que nos están viendo a través de la televisión Solidaria Televisión vayan teniendo más conocimiento de lo que es FEREDE, lo que representa su labor, los que todavía no lo conocen que puedan también ponerse en contacto y los que sí que lo conocen pues que lleguen a tener mayor concreción. Y por eso vamos a pedir ya a los realizadores que nos pongan estas imágenes que irá pues comentando Jorge. Día de la Constitución leemos ahí, ¿no? Importante, porque fíjate, los derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? Sí. La ley orgánica. Eso, ese acto, bueno, ese que está ahí con el señor Simancas, es Manuel Cerezo, que es el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid. Hay que decir que FEREDE está estructurada también en consejos autonómicos. Cada autonomía tiene su pequeña FEREDE, por así decirlo, su representación, que está incardinada en la estructura de FEREDE y que se relaciona con las autoridades municipales. Como ahí tenemos a Alberto Ruiz Gallardón. Con Alberto Ruiz Gallardón y otras personalidades de la cultura, la política. Eso es muy importante porque FEREDE tiene que estar cerca de las iglesias, ¿no? Y muchas cosas que se consiguen a nivel estatal, pues luego hay que también refrendarlas en los ámbitos autonómicos y municipales, ¿no? Entonces la relación con las autoridades que reconocen a FEREDE y a los consejos autonómicos de FEREDE, como las reconocen como instituciones interlocutoras válidas y pues jurídicamente también reconocidas, pues es muy importante que es una, entre otras cosas, es una forma, un recurso para la interlocución con las autoridades, ¿no? Y por eso siempre se habla es el ministro, el director general de Relaciones con la Confesión. Y antes estaba Ana Pastor y ahí está Esperanza Aguirre, ¿verdad? Sí, son las autoridades de la Comunidad de Madrid. La verdad es que eso ha cambiado mucho. Bueno, ahí vemos también al secretario general, el ¿no? secretario ejecutivo de FEREDE, junto al director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, que es la mano derecha del ministro de Justicia para los asuntos religiosos, ¿no? La verdad que ese puente que tenemos a través de FEREDE y las instituciones autonómicas con las autoridades, pues es realmente muy importante porque nos permite tener una interlocución fluida, ¿no? y reconocida. ¿Así los mismos derechos que puede tener la Iglesia Católica? No, ya nos gustaría. La verdad es que en España, como en otros países, la Iglesia Católica tiene sus propias leyes, ¿no? Y sus propios tratados internacionales entre el Vaticano y los Estados, que están al margen de cualquier otra, digamos, vinculación jurídica o ordenamiento jurídico en España. Algo que es una anomalía desde el punto de vista democrático y que nosotros pues siempre recordamos que eso debería cambiar, pero la realidad es la que es. Bueno, se está en ese proyecto, ¿no? Intentando que sea más total, ¿no? Ahí vemos ministros de Justicia, consejeros. Realmente ese reconocimiento, ahí está Ana Botella, ese reconocimiento parece ser que a las dos partes les está beneficiando, al Estado desde luego, y también al mundo desde luego, evangélico. porque el Estado, un Estado democrático tiene que tener una interlocución con todos los ciudadanos y también con las entidades que forman, ¿no? Y que integran. En este caso, el caso de las confesiones religiosas, es muy importante que los Estados democráticos tengan una relación normal. No pedimos otra cosa. De hecho, la palabra que usamos siempre cuando hablamos en España de la asignatura pendiente en materia religiosa es la normalización religiosa. Bueno, la palabra consejería es propia, ¿no? El aconsejar cuando la gente tiene problemas de todo tipo. Aquí los problemas jurídicos se resuelven con bastante mano dura, porque si no, pues sería muy fácil que de pronto quieres levantar en un solar X una iglesia porque está allí ya reconocido urbanísticamente y te ponen pegas. Entonces, las personas cuando tienen necesidad de ser asesoradas, aconsejadas,
¿Suelen acudir a FEREDE? Sí, por supuesto. Tenemos un eficiente departamento de servicios jurídicos con unas compañeras que hacen un trabajo estupendo y que tienen una gran experiencia en asesorar a las iglesias. Lamentablemente, y lo que hablamos de los derechos en el papel y en el hecho, ¿no? Hay muchas situaciones, por ejemplo, cierres de lugares de culto, que a veces se cierran de forma arbitraria por parte de autoridades municipales o pues, por el desconocimiento de la normativa que regulan la libertad religiosa y el derecho de culto, de libertad de culto. Entonces, hay mucha ignorancia en ese sentido en las instancias que vive el ciudadano de a pie, las municipales, y se cierran o se pretenden cerrar lugares de culto. O no se reconocen otros derechos religiosos, ¿no? Como la manifestación pública, también el derecho a la libre manifestación en la calle, ¿no? que está reconocido, siempre que haya orden y demás. Entonces, pues son muchas las consultas de todo tipo que llegan a nuestro departamento de servicios jurídicos. Aunque me gusta decir que FEREDE, como bien has comentado, lo de las consejerías, es mucho más que un departamento de servicios jurídicos, un bufete de abogados, ¿no? Especializados en temas religiosos. Eso lo tenemos, pero poco a poco se ha ido pues ampliando los servicios y también la estructura de FEREDE. Además de los consejos autonómicos, hay una serie de consejerías, como ser la Consejería de Asistencia Religiosa, que coordina el trabajo, o pretende coordinar, estamos en el camino, el trabajo que se realiza, por ejemplo, asistencia en las prisiones, y que está regulado por los acuerdos de cooperación firmados con el Estado. Pues esa consejería, el tema de asistencia en prisiones, que están haciendo un gran trabajo, en los hospitales y también establecimientos militares, que ahora está todavía muy vedado ese tema por tradición histórica de las Fuerzas Armadas, pero también esta consejería lo atiende. También hay una consejería de acción social que ha creado una entidad que se llama Diaconía, que coordina la labor social, presta asistencia de todo tipo, técnica, una oficina técnica, una serie de cosas, de recursos para las entidades evangélicas que hacen un trabajo, casi todas, pero muchas no tienen estructura de esa obra social, ¿no? Entonces, desde Diaconía se ayuda a reforzar esa actividad. En fin, hay un trabajo muy amplio que... Trabajo nos falta y también sabemos que en Diaconía tú estás como vocal, que tenéis también al lado de vuestras oficinas en Pablo Serrano, que es una calle de Madrid que tiene 4 nombres diferentes, Agustín de Iturbide, Hernández Colón, Pablo Serrano y Belianes. Eso los urbanistas deberían tomárselo un poco más en serio. Pero bueno, allí está en la zona de Gran Vía de Hortaleza, ¿no? Y ahí también habéis llevado cerca el Consejo Evangélico. Sí, tiene sus oficinas ahí. Porque trabajáis al unísono con todos ellos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el Consejo Evangélico es un organismo independiente de lo que es FEREDE como institución estatal, ¿no? Está dentro de FEREDE, pero pues hemos tenido la posibilidad de comprar un edificio amplio, entonces el Consejo Evangélico alquila parte de las oficinas para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Diaconía sí depende directamente de FEREDE, ahí tenemos varios profesionales, técnicos, cristianos evangélicos que están al servicio de las obras de las ONG, de las iglesias y de las iglesias en general. Así que pues las iglesias en general ya lo saben, pero no estaría mal desde aquí, desde este programa, recordarles el compromiso de FEREDE con las iglesias, también con la sociedad, en esa defensa de los derechos, especialmente el de la libertad religiosa para todos, que no es un servicio, estoy convencido de que no es un servicio menor que se presta a la sociedad. En estos tiempos, cuando las religiones y los conflictos religiosos son tan importantes en el mundo, y aquí en España también pueden echar raíces por importación, por la inmigración, por todo ese tipo de conflictos, tener un eco, FEREDE, como otras instituciones equivalentes, los musulmanes y judíos también tienen, creo que hacen una labor de puente y de comunicación y de defensa de la libertad religiosa, que es muy importante, me parece, en España, para la sociedad. Todo lo que sea libertad yo creo que dignifica al hombre, decía Miguel de Unamuno, dale cultura al hombre y le darás libertad. Si nosotros hablamos de la cultura, digamos, religiosa y un punto más alto, espiritual, evidentemente estamos diciendo
que España necesita conocer eso y que, por ejemplo, el ir a las cárceles. Yo sé que hay una asociación cristiana de policías, ACP, otra de militares, pero si no están bajo la cobertura de la FEREDE, no pueden ir como capellán evangélico a asistir ni a cárceles ni a sus propios compañeros, ya sean los cuarteles, en el ejército o en los centros policiales. Y eso es condición sine qua non, así es. Sí, además que no es una cuestión de FEREDE, es decir, es el Estado el que quiere que pues, los capellanes tengan el reconocimiento de FEREDE y que, digamos, de alguna manera no vaya cualquiera que diga que es evangélico a prestar un servicio así, ¿no? Pero tengo que decir que eso no supone un filtro, sino que FEREDE desarrolla ese digamos, servicio con una generosidad total, porque como dije antes, FEREDE son las iglesias, ¿no? Entonces no se está por la labor de, digamos, hacer un filtro restrictivo para que las iglesias puedan desarrollar, sino que FEREDE es, en ese sentido, una ayuda para que las iglesias hagan bien su trabajo. De hecho, sabemos, y tú por tu experiencia también profesional, como policía y demás, que no cualquiera puede hacer un trabajo en prisiones. Hay que respetar unas normas de seguridad muy estrictas, requiere un mínimo de formación específica, ni siquiera un pastor cualquiera puede hacer ese trabajo, hay que tener unas normas, un llamado. Además de una vocación, desde luego, pero también sabe respetar una serie de normas y códigos que funcionan en esos lugares. No lo mismo que en un hospital, pues hay unas normas muy estrictas que deben ser respetadas por quienes desarrollen esa labor. De alguna manera FEREDE intenta pues ayudar a que eso se haga bien, ese servicio, ¿no? Que de alguna manera nos abre puertas a todas las iglesias, ¿eh? Entonces, pero no es en ningún caso una federación que esté deseando controlar todo ni obstruir, sino todo lo contrario. Sino pues así es como de verdad no solo deseamos, sino hemos visto también que ha actuado FEREDE siempre abriendo puertas, dando el cauce adecuado para que no se pierdan las energías y últimamente a través de, precisamente hablabas de las cárceles, ¿no? De Julio García, se va a entrar en la FEREDE porque estamos dejando un caldo de cultivo tan importante, ¿no? Que el Señor nos lo reclamará. Estuve preso y no me visitasteis, ¿no? Porque es que a través de la FEREDE, lo que es la capellanía, ¿no? El capellán evangélico, podemos tener una libertad tremenda de entrar a cárceles que a veces están con miles de presos. Y es una labor la de las cárceles, no solo aquí en España, en otros países igual, es quizá donde las iglesias, la labor de las iglesias más se aprecia por los estados y por los centros penitenciarios, a pesar de que a veces cuesta mucho que la acepten al principio, porque no saben qué es lo que los evangélicos quieren hacer allí. Pero una vez que empieza a desarrollarse esa tarea, se ve que en las prisiones disminuye la conflictividad entre los presos, disminuye la reincidencia en los presos cuando salen después de cumplir su condena. Hay una serie de beneficios que están demostrados estadísticamente, ¿no? En todo el mundo. Y aquí en España empieza a conocerse eso también y a ser reconocido por las instituciones penitenciarias. Por cierto, ya que lo mencionas, me gustaría decir que este domingo en todas las iglesias de España, las iglesias evangélicas, estamos llamadas a recordar a los presos de forma especial. La Consejería de Asistencia Religiosa en Prisiones ha establecido el 7 de marzo, el domingo 7 de marzo, como el Día del Preso en toda España, ¿no? Entonces las iglesias van a hacer, y si alguna no lo recordaba, que pueda recordar o tener presente por lo menos, ya sea con las oraciones o algún tipo de reconocimiento o acto que tenga un momento en el culto, para recordar a los presos de forma especial ese día. Pues eso lo van a recordar, pero va a ser a posteriori, porque a veces los programas que tenemos grabados ya no salen exactamente pues al día siguiente. Y esta televisión, Solidaria Televisión, está 24 horas, los 365 días. Hay un equipo de gente joven que ama que la palabra de Dios sea conocida, que estamos también, fíjate, en esta ONG de ayuda humanitaria que se llama REMAR, ayudando a los marginados. Y tú cuando viniste a España ya con estas palabras nos das una última semblanza de lo que eres tú aquí trabajando. Tú vienes de allí como pastor, vienes a trabajar también en una ONG de marginados. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo ves que esta España te ha acogido? Porque el que nosotros te tengamos tanta consideración es normal, porque te conocemos. Pero digo más asépticamente, ¿cómo ves tú a la España actual que se está desarrollando y luchando? Y después también me gustaría que por loor o por mohor al tiempo, quiere decir por aprovechamiento, no es por amor, sino así, que tú también
te dirigieras en tu pantalla, ¿no?, de televisión, en tu monitor, para darle un ánimo a aquellos que todavía no conocen FEREDE, que se pongan en contacto. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo, la verdad es que vamos a cumplir 22 años con mi familia que venimos a España, y como bien dices, vinimos con intenciones de colaborar en las iglesias, y también nos involucramos durante muchos años, más de 12 años, en un trabajo muy similar al que hace Remar, ayudando a drogodependientes, marginados en general, y personas con enfermedades. Y ha sido un trabajo precioso que nos ha dejado muchas cosas. Y nos ha permitido ser testigos de una transformación total en la realidad de la Iglesia. Quizá los centros de rehabilitación cristianos han tenido mucho que ver en el nacimiento de muchas iglesias que hoy día hay, o en el fortalecimiento del testimonio evangélico en España, ¿no? Entonces, eso es un reconocimiento también para Remar, ya que estamos en su casa, que tiene todo el mérito del mundo. Y bueno, que conozco bien, ¿no?, de cerca ese trabajo. Pero la verdad es que no lo digo yo, lo dicen muchos pastores que tienen más años que yo en España. Yo soy testigo de eso también, de que las iglesias siempre crecen, las iglesias evangélicas. Por eso tenemos un compromiso también con la democracia, porque las iglesias evangélicas no crecen desde la imposición o desde un lugar de privilegio como iglesias nacionales o con un apoyo del Estado, donde hay que ser de una confesión determinada. Al contrario, si se estudia la historia de las iglesias evangélicas, donde hay espacios de libertad, las iglesias evangélicas crecen porque tienen un mensaje evangélico sencillo que llega al corazón de las personas y no pretende imponer nada, sino que simplemente pretende llevar la palabra de Dios para que la gente libremente la reciba y se beneficie en consecuencia de la salvación y también de un cambio de vida positivo, ¿no? Entonces, por eso las iglesias no tenemos estructuras piramidales, las iglesias evangélicas, tenemos federaciones democráticas que desde las bases se edifican, y conseguimos cosas más rápido o más lentamente que otros, simplemente porque funcionamos de esa manera. Todo lo consensuamos, trabajamos juntos, y no es fácil trabajar juntos, pero lo hacemos, ¿no? Pues estás hablando precisamente de los hechos de los apóstoles, y así es como las iglesias siguen creciendo, con el respeto a la autoridad y también aprovechando lo que ellos nos dan. Y ahora hemos tenido la oportunidad de, a través de Jorge, conocer más la FEREDE. Agradecemos la labor que estás haciendo allí, día a día, una labor de entrega, una labor de amor al Evangelio, y como bien dices, que la gente conozca la palabra, no solamente la teoría, sino también la práctica. Y a todos nuestros amigos que han estado en este programa, les agradecemos una vez más su fidelidad y deseamos que estén fieles para la semana que viene, y mientras tanto, que Dios les bendiga mucho.